La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Contra todos los pronósticos, cumplimos 10 años aquí en Todo lo que vemos, lo que nos convierte en algo así como el Yo y Tú, los padres e hijos, el Sábados Felices de la televisión pública y de Señal Colombia. Yo, hace 10 años era un simple televidente. Hoy soy el defensor del televidente. El defensor del televidente nació como una política pública de la extinta Comisión Nacional de Televisión, ahora Autoridad Nacional de Televisión. En los tiempos de la comisión, el artículo 11 de la Ley 335 de 1996 decía que, dentro de la programación de interés público y social, los operadores privados del servicio de televisión deben destinar un espacio a la defensoría del televidente. Así, la comisión ordena a los canales, programadoras y operadores de televisión por suscripción emitir el espacio del defensor del televidente. La comisión además aclaraba que el espacio debe permitir la participación de los televidentes, puede ser en directo o en diferido y debe emitirse en un horario de alta audiencia. Veíamos la definición del término defensor. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy, a raíz de los 10 años de Todo lo que vemos, nos preguntamos ¿para qué sirve el defensor del televidente? ¿Cuáles son sus alcances? Y sobre todo, los televidentes necesitan que los defiendan. ¿Y de qué necesitan ellos que uno los defienda? Me llamo Tania Martínez Rodríguez, tengo 46 años y soy docente de español para extranjeros y francés. Yo soy televidente, no sé si llamarlo activa o por defecto, porque pues la televisión es importante, pero no es tampoco lo más importante dentro de lo que yo busco. Sin embargo, pues paso algunas horas a la semana, me gusta informarme, me gusta la historia, me gusta el cine. Bueno, el concepto de defensor del televidente me parece, el término como tal defensor me parece agresivo porque decir que uno se tiene que defender frente a un medio implica que hay algo que de entrada o que se sobreentiende que está mal. El defensor del televidente es algo más que una persona muy seria a la que usted le pone quejas. Pero esa figura podría tener un nombre quizá como más amable. Lo más importante que ha cambiado es el concepto de defensor del televidente. Actualmente están las redes sociales, entonces siempre que hay algo que yo considero arbitrario, o que tiene algún sesgo o que tiene algún tipo de manipulación, lo manifiesto a través de las redes sociales, en especial Twitter. En su mayoría la gente no tiene como pensamiento crítico, no tiene una capacidad educativa para analizar las noticias, para ver los diferentes puntos de vista, o a veces incluso algunos medios fingen mostrar diferentes puntos de vista, pero siempre hay un sesgo muy fuerte. Sí, a veces el defensor no es el caso de RTBC, pero en otros canales me he dado cuenta que el rol del defensor es no defender tanto al televidente, sino defender al canal, ¿no?
Existen defensores para todas las causas. Hagamos juntos la televisión que queremos. Hace 10 años las cosas eran muy distintas. Para comenzar, pues yo era 10 años más joven, tenía un poco más de pelo. Pero bueno, los tiempos han cambiado. El hecho es que muchas cosas han cambiado. Bienvenidos a Todo lo que vemos, el programa del televidente en Señal Colombia. Bueno, este no es un programa del televidente común y corriente, esos que se pasan a la medianoche los domingos. Pero bueno, ya hablaremos de las reglas de juego con las que vamos a trabajar con ustedes. Esto es Todo lo que vemos. Sí, ese que vieron ahí era yo. Y esa fue la primera vez que estuve en este espacio y eso fue hace 10 años. Yo he cambiado en ciertos aspectos, no demasiados. Pero no solamente eran los cambios de los programas de televisión, la manera de hacer televisión, es que las redes sociales funcionaban muy diferente. Twitter, Instagram o acababan de nacer o estaban apenas dando sus primeros pasos. Facebook ya existía, sí, Facebook sí existía, pero era más que todo una red para subir fotos de la familia. Estuve feliz en el paseo, estuvimos felices en las 11. Y en esa época, digamos que el poder de los medios de comunicación era mucho más fuerte que ahora con respecto a la opinión de las personas. Es decir, si alguien quería quejarse, bueno, de pronto podía entrar a los foros de las páginas de internet de los medios o de pronto pues todavía intentaba enviar una carta o comunicarse con un defensor del televidente. Es que la televisión en estas décadas que han pasado ha cambiado mucho y no solamente me ha cambiado a mí. 10 años después las cosas son bastante diferentes. Y en ese contexto, pues obviamente muchas personas se preguntan, bueno, ¿y para qué sirve un defensor del televidente si ya uno puede expresar sus quejas directamente? Escribí a Señal Colombia porque pues, son proactivos, digamos que yo soy un televidente ya recurrente y pues lo bueno es que siempre le contestan a uno, es bastante chévere eso. La verdad, estoy en este momento experimentando serios problemas de identidad. Ser defensor o no ser defensor, esta es la cuestión. ¿Pero qué ha pasado en estos 10 años? ¿Será que los televidentes todavía necesitan que alguien como yo los defienda? Para hablar del papel que juega o debe jugar un defensor del televidente, hemos invitado a Gabriel Levy. Él es el coordinador de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola Gabriel, ¿cómo está? Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias. Hablemos un poco de los antecedentes de la figura del defensor del televidente. ¿Cómo surgió? ¿En qué panorama? ¿En qué contexto? Bien, la figura del defensor del televidente, en realidad quienes la inventan son los suecos hace más de 2 siglos, con una persona que se llama el ombudsman, sí, que es el ombudsman en muchas áreas. Hay un ombudsman de justicia y particularmente los medios de comunicación tienen un ombudsman. Hay uno que es de radio y hay uno que es de televisión. Esa figura ha sido una figura muy exitosa porque ha permitido generar un equilibrio entre los intereses de las audiencias y no alterar el equilibrio de la libertad de expresión que debe tener como derecho inalienable todos los medios de comunicación. Y lo que hace la Comisión Nacional de Televisión después de la Constitución del 91 es tratar de incorporarlo a la pantalla de televisión, porque finalmente lo que se busca con una figura de estas es la autorregulación, que haya una mediación en el camino y que el medio comprenda su responsabilidad social y el impacto que tiene. Esto es Todo lo que vemos. Las empresas de televisión tienen que ser conscientes de este fenómeno. Tienen que ser conscientes de que deben recibir la retroalimentación de los televidentes, sin menospreciarlo. ¿Será que Señal Colombia está preparada para hacer este cambio? El defensor en gran medida no busca generar un mecanismo de autocensura, y ese es tal vez uno de los errores que más ha existido históricamente en el imaginario de los televidentes. La gente cree que porque existe un defensor, entonces yo llamo y le digo, esa imagen no me gusta, quítela. No, no es eso, porque finalmente el medio tiene un derecho inalienable a la libertad de expresión. Claro. Es más un sujeto que genera espacios de reflexión y de diálogo, y es en ese contexto que surgió. En su opinión y de la Autoridad Nacional de Televisión, ¿cuál ha sido el alcance de esta figura? Es decir, mirándolo ya en la perspectiva de casi, pues, entre 15 y 20 años. Yo en general lo veo como una figura muy positiva porque motivó a que la gente interlocutara con los medios,
que la gente escribiera, que la gente comentara y que los defensores desarrollaran una labor pedagógica a lo largo de los años. A veces las personas hablan conmigo y me dicen, oiga, buenísimo su canal, pues yo me siento súper halagado porque es como si yo me lo hubiera inventado, pero en realidad, es decir, me ven a mí también un poco como un representante de todo lo que hacen las cientos de personas que trabajan en Señal Colombia. A mí me parece que la figura del defensor ha sido la de mediadores exitosos a lo largo y ancho de toda la historia. Tú en el caso particular, Eduardo, como un pensador de los medios y de las comunicaciones, has hecho reflexiones muy pertinentes que han puesto a pensar acerca de cuál es el contenido que debemos tener. Y aunque uno no ve que eso ocurra de manera directa, finalmente termina influyendo en la programación y en los contenidos y sigue teniendo una vigencia en el momento histórico. Lo que entiende uno al ver la carta es que Sarita no se despega de Señal Colombia. Desde que nació prácticamente. ¿Ah, sí? Sí, señor. Porque como ella es prematura, entonces nos tocaba para que no nos cogiera el sueño, tenerla ahí y estar viendo televisión y como pues era lo único agradable que había para ver. En esta época que es muy distinta a 1996, básicamente me refiero a Internet y en particular las redes sociales, ese papel del defensor se ha debilitado, se ha vuelto un poco innecesario, es decir, uno ve que ya el televidente puede escribirle directamente al programa, al micrositio si es un programa. ¿Ahí qué papel jugaría un defensor o sigue siendo válido el papel del defensor en ese escenario nuevo de las redes sociales? Por el contrario, yo creo que como nunca se hace indispensable. Es decir, el defensor no cumplía la tarea de yo voy a hablar por usted. Es que el defensor siempre ha sido un mediador, la gente ha podido hablar y el defensor media. En este momento histórico en que tenemos millones de voces en medios sociales diciendo cualquier cantidad de sandeces, en donde las fake news propulan, la gente no sabe qué es verdad y mentiras, sí que es necesario tener una persona como Eduardo Arias, que es un hombre de trayectoria, recorrido, que ha pasado por la academia, que conoce los medios, para que le ayude a discernir al público acerca de lo que debe ser y lo que no debe ser. Se necesita que existan figuras como las del defensor para que medien en esas reflexiones. Insisto, son la voz de la conciencia frente al consumo de contenidos, frente al consumo de medios. Es muy importante, tiene un rol transversal en una democracia. El aporte que hace un defensor a la democracia es invaluable. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias de haber venido a este programa en el cual se cumplen 10 años al aire de todo lo que vemos, por lo menos con este formato, y de verdad muy importante lo que usted nos ha dicho para seguir desarrollando nuestra tarea lo mejor posible. No, pues muchas felicitaciones por estos 10 años, Eduardo, por el trabajo que han venido haciendo y esperemos que pues, nuestro ecosistema de medios, nuestro marco regulatorio, permita que en Colombia se sigan propiciando escenarios de democracia, de análisis, reflexión, participación, como la figura del defensor de las audiencias o del televidente. Muchas gracias, Gabriel. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, soy María Camila Quintero y soy comunicadora. Vivo aquí en Cali. Cuando veo televisión, siempre me gusta buscar canales donde pueda ver películas, series o incluso programas como que tengan temáticas de naturaleza, de ciencia, de historia, donde pueda aprender un poquito como de cultura general. Yo creo que en los otros canales, por cómo se presenta el programa del defensor del televidente, la gente no lo ve. No le veo como mucho sentido a ese programa, no le veo como muchas soluciones. Creo que son efectivas. De pronto no le doy un 100%. Pues no sé si es muy útil, la verdad, no creo. A mí me parece interesante el defensor del televidente que presenta Señal Colombia, que lo hace con secciones mucho más dinámicas a lo que se presentan en los canales privados, que nos enseñan terminología o lo hacen de una manera que no se ve aburrido y que no parece que sea un programa obligado. Entonces, eso es lo que me gusta del defensor del televidente.
Vámonos de rumba. Bueno, como ustedes saben, aquí en Señal Colombia seguimos de festival en festival. En mi caso, si veo algo que no me gusta o si tengo una queja o veo algo que no es apropiado como para el horario en que presentan en algún canal, pues sí me quejo en redes sociales. Pero yo creo que la gente sí sabe que existe el defensor del televidente y se hace uso de la función que éste representa. Sí están prestando atención a lo que uno está diciendo, a lo que los televidentes dicen con respecto a los programas. O sea, el defensor del televidente sirve para algo, pero es una cosa muy diferente es que la gente no vea al defensor del televidente. Valga la ocasión también para sugerir respetuosamente que los días de emisión de los programas del defensor del televidente no sean horarios de madrugada, porque parecen más o un relleno o una especie de castigo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Bueno, les cuento que el invitado soy yo y el entrevistador son ustedes, ¿sí? Para que ustedes me pregunten qué piensan de mí, qué piensan de este programa y qué piensan de la figura del defensor del televidente. Y también para que me suelten una que otra preguntita. Así que háganle. Utilizando una frase del cine colombiano, ¿para qué zapatos si no hay casas? Me gustaría preguntarle a Eduardo Arias, ¿para qué un defensor del televidente si no hay una televisión pública que realmente investigue las problemáticas que existen acá en Colombia? Bueno, el defensor del televidente tiene un nombre que a veces enreda un poco, ¿no? Que es defender a alguien de algo. Y efectivamente, en muchos casos sucede cuando los televidentes se sienten agredidos por el contenido de algún noticiero o por el uso indebido de programas que están en el horario que no deben ser, quejas y que son absolutamente válidas. Y en esos casos, pues de pronto la palabra defensor sí es la correcta. Decir que Señal Colombia no toca temas de la problemática del país, yo pienso que es un poco injusto porque aquí ha habido muchas series documentales en las que sí se ha hecho una mirada crítica, pues a veces no tiene el noticiero, no tiene la actualidad, entonces de pronto uno sentiría que la figura de un defensor del televidente no es tan necesaria en un canal como Señal Colombia, que no es tan de coyuntura, tan de actualidad, sino más cultural y educativo, pero aquí tenemos una tarea que creemos que hemos desarrollado, no sé si bien, regular o mal, pero que también es la de orientar a los televidentes, ser mediadores entre los que hacen los programas y el público que quiere saber un poco más de los programas, la razón de ser. También los televidentes y las personas que participan, ustedes los televidentes muchas veces han hecho aportes muy buenos, muy profundos sobre diversos temas y que realmente ponen a reflexionar a la gente, no solamente yo, sino los televidentes que aparecen en el programa muchas veces lo han hecho. Y Sonia, muchísimas gracias por su pregunta, realmente es una pregunta bien importante y esas preguntas, pues nosotros los defensores las necesitamos obviamente, que nos las hagan constantemente. Tomando en cuenta que ahorita tenemos un crecimiento en las formas de censura en los medios, en Señal Colombia y a futuro para los que sean presentadores en los diferentes canales, ¿qué estrategias les aconseja para que ellos puedan realmente abordar las temáticas sin volverse parte de aquello que se maneja cuando hay censura? Ese es un tema que va de la conciencia de cada uno. Es decir, cada persona sabe a partir de qué momento su libertad como periodista, su independencia está siendo vulnerada por determinado medio o por determinado sistema. Yo realmente soy poco amigo de juzgar a las personas porque si están o no están, se fueron, no se fueron, porque muchas veces esas decisiones de vida no son tan fáciles de tomar. Hay sitios donde ejercer el periodismo realmente es muy peligroso, muy complicado. De pronto en la gran ciudad hay como ciertos blindajes que permiten ser más incisivo, más independiente, pero muchas veces en las regiones, pues lo sabemos los que hemos trabajado en periodismo
hay mucha vulnerabilidad para un medio de comunicación, que para mí, Eduardo Arias, es mucho más fácil ser independiente que para un periodista que está en Neiva, que está en Arauca. Estoy citando nombres al azar, no es que esas dos ciudades sean en particular. Entonces yo pienso que eso está en la conciencia de cada periodista. Pues la verdad me fascina la programación de Señal Colombia y me gusta El Defensor del Televidente porque es diferente a los demás canales, pero la verdad eso me parece que El Defensor del Televidente es un cargo burocrático, es una corbata más. No le veo dientes al Defensor del Televidente, no defiende a una persona o algo en concreto. Y tampoco sé si la voz de Eduardo Arias sea tomada en cuenta para la toma de decisiones y tampoco sé hasta qué punto es la voz de Eduardo Arias. Bueno, Marta, mi voz sí es mi voz. Este programa tiene una producción en la cual hay un libretista, se discuten los temas, pero muchas veces, sobre todo en el monólogo, es mi voz, yo digo lo que yo pienso, cosas que yo siento relacionadas con un tema que se trabajó, y en las entrevistas pues yo también muchas veces pues hay una guía de preguntas, pero la mayoría de las veces yo hago la conversación con el invitado, que es más que una entrevista, es una conversación en la cual pues sí se oye mi voz. El defensor debe ser una persona que no solamente esté dispuesta a defender al televidente, lo cual es súper importante cuando se sienta vulnerado, sino también a conocer cómo funciona por dentro del canal, porque realmente eso también me parece clave, que esa persona tenga interés en conocer cómo es eso por dentro, qué hay detrás de cámaras de muchos de los proyectos que salen acá en el canal. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Eduardo Arias cómo encajamos nosotros dentro de eso que llamamos underground, en la maquinaria de lo audiovisual. Siempre hay un mismo patrón, entonces nosotros desde esas diferentes miradas y perspectivas, ¿cómo encajamos? Pienso que Señal Colombia sí ha abierto espacios para eso que usted llama el underground esté presente en la pantalla. Es decir, yo pienso como defensor del televidente que a Señal Colombia sí le falta apostarle más al tema de la música. En eso sí yo creo que es una observación que yo he tenido con el canal, como que los proyectos musicales que arrancan en el canal como que arrancan, se frenan, 2 años en que no hay nada, arranca otro. Yo realmente ahí sí he notado que hay de pronto que el canal sí podría hacer más. Y muchísimas gracias por su pregunta y buenísimo que siga adelante con su proyecto musical. Bueno, yo quisiera preguntarle a Eduardo Arias si la Defensoría del Televidente tiene elementos de incidencia para que en la televisión colombiana haya participación de personas con orientación sexual diversa. Astrid, en mi opinión, el tema todavía está en pañales. Es un tema muy nuevo, ese era un tema tabú. La televisión colombiana recién en los últimos años ha empezado a tratar el tema de una manera que no sea caricaturesca o burlesca, ¿no? Porque obviamente yo pienso que la presión que hacen ustedes los ciudadanos, no solamente a través de nosotros los defensores, porque usted me pregunta por la mediación mía con respecto a eso de los defensores, creo que ese respeto sí, pues me parece que el canal Señal Colombia en particular lo tiene. Y este programa, pues en sus pocos granitos de arena que ha puesto al respecto, pienso que de alguna manera pues le ha abierto las puertas a esos puntos de vista, a esas inquietudes, obviamente que sí. Muchísimas gracias, Astrid, por su pregunta y de todas maneras seguiré muy atento mientras esté yo acá por atender esos temas y esas demandas, porque yo sé que estamos en pañales y falta muchísimo por hacer. De eso sí soy absolutamente consciente. Bueno, a todos los que me hicieron las preguntas, muchísimas gracias. De verdad, para eso estamos, también para que nos confronten, para que se pregunten cuál es el papel que hacemos. Obviamente, ese tipo de preguntas nos ayudan a mejorar la tarea. Esas preguntas nos abren también ángulos, aristas, puntos de vista en los que ni siquiera habíamos pensado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la participación aquí en este programa conmemorativo de los 10 años de Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual, a propósito de los 10 años de Todo lo que vemos, nos preguntamos acerca del papel y el alcance de la figura del defensor del televidente.
Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.